Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales, la primera de Chile. Reinaldo Reini, que quien les habla, junto a Marisol Ortiz y Chantal Robert de la Magotier, le dan la más cordial bienvenida a nuestro programa en la edición de los días jueves. Vamos, somos chilenos. Bueno, extendemos también nuestros saludos a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y Marco Leblanc. Hola Marisol, hola Chantal, ¿cómo han estado? ¿Cómo han vivido estos días tan eleccionarios? Bueno, la verdad de las cosas es que las elecciones nos tuvieron a todos muy en vilo, porque el conteo siempre es así como una sorpresa. Y bueno, ya sabemos lo que pasó y tenemos que, por supuesto, que ver ese tercer lugar de un partido como el Partido de la Gente. Yo creo que eso merece un buen análisis. Yo creo que es el caso de estudio en varias áreas políticas. Pero estamos bien, estamos bien. Qué bueno. Esperemos que estemos mejor. Chantal, La verdad es que gracias por la invitación, muy entretenido de conversar, sobre todo en este día post elecciones. Yo creo que hay varias cosas que revisar, tal como dice Marisol, hubo varias sorpresas y varias cosas que de todas maneras ya esperábamos que se cumplieran y gracias a Dios por lo menos para los republicanos se dieron. Pero sí tenemos que analizar varias, porque hoy día hablamos mucho sobre todo de lo que son las famosas encuestas. Entonces, ver en qué acertaron las encuestas y en qué se equivocaron. Ahí hay varias personas que van a sacar cuentas alegres también y un poco es casi adivinación este tema de las encuestas. por supuesto, ya lo vamos a ver. Bueno, y dentro de las cosas que han pasado, aparte de las elecciones, bueno, me ha llamado la atención eh, la problemática que se produce en el Medio Oriente con el Estado palestino, el complejo escenario que está enfrentando el presidente Trump para materializar su programa de paz. Eh, Rebatido o rechazado por Israel. Entonces, hay varias situaciones ahí que están complicando la situación en el Medio Oriente. También me llamó la atención la problemática que está teniendo la presidenta izquierdista de México, la señora Sheinbaum, eh, por la presión ciudadana respecto a la inseguridad que se vive en México. Realmente es atroz. Bueno, nosotros ya también estamos conociendo mucho las atrocidades que se cometen por los grupos narcos y otros en nuestro país, pero ya parece que es la escuela de este crimen organizado. Bueno, y en lo nacional, vamos a hablar ya de eso, por supuesto. Estamos todos caminos al balotaje el próximo 14 de diciembre. Han habido varias actividades respecto de las personas los dos candidatos que pasaron al balotaje, Janet Jara y el candidato republicano José Antonio Kast. Reunión con economistas, reunión con alcaldes, eh, también gira por Chile. En estos pocos días de campaña, José Antonio Kast va a recorrer las principales ciudades de Chile o aquellos lugares donde quiera hacer foco para explicar su programa. Eh, Llamó la atención también que ninguna encuesta lo pudo adelantar, que fue la alta votación, ¿no es cierto?, de tercer lugar que decía Marisol, del candidato Franco Parisi del Partido de la Gente, con sus 14, además, diputados, y la altísima votación que sacó la diputada Pamela Giles. Recordemos que el Partido de la Gente en las elecciones anteriores eligió 9 diputados y hoy día no quedó ninguno de esos, solamente tiene un diputado que es Pamela Giles, que se incorporó hace tiempo atrás. Bueno, el Partido Republicano, ¿no es cierto?, muy contento, sacó 5 senadores y 31 diputados, va a ser la fuerza predominante, sobre todo en la Cámara de Diputados. También llamó la atención cómo algunos eh, legisladores del oficialismo votaron a favor la acusación constitucional contra el ex ministro de Energía, Pardow. Eso es un tema importante, que el oficialismo reconozca que hubo irresponsabilidad manifiesta del señor Pardow, que ha tenido un efecto tremendo, porque los errores en eso han implicado variaciones en el IPC que finalmente afectaron a muchos chilenos. O sea, y bueno, la tragedia del Paine, yo creo que eso debiéramos conversar en alguna parte del programa también,
de cómo, a pesar de estar a mediados de noviembre, ¿no es cierto?, cuando la gente piensa que puede haber buen tiempo o bonitos días, la gente que no conoce la meteorología puede, si no ha hecho una buena evaluación antes de hacer una escalada a la montaña o un trekking en zonas como Torres del Paine u otros lugares, pueden sufrir estas tragedias que nos recuerdan lo que pasó también hace varios años atrás, en 2005, en Antuco, que fallecieron más de 40 militares en una decisión imprudente de un comandante de avanzar con sus fuerzas hacia de regreso a la ciudad de Los Ángeles. Bueno, y también me ha llamado la atención esta suerte de endiosamiento del candidato Parisi respecto de sus resultados, en que con un poquito de soberbia tal vez está invitando a José Antonio Kast y a Janet Jara a su programa Los Bad Boys para someterlos ahí a una votación bajo el concepto de democracia digital, que voten para ver a quién le da el apoyo. La verdad que personalmente creemos que cada votante es absolutamente responsable. Y por otra parte, no puedo creer de que una persona defina de esa manera su decisión por una visión, orientación en el mundo de la libertad, del capitalismo, del liberalismo, y otra por el estatismo, que es lo que representa Janet Jara. O sea, yo creo que uno tiene que tener la responsabilidad de definir tempranamente su decisión en este tipo. Así que vamos con eso. A nuestra invitada en esta ocasión, Chantal Robert de la Mabotiel. ¿Cómo viviste el día eleccionario? Supe que estuviste de apoderada. ¿Y qué cosas te llamaron la atención del proceso? Bueno, yo estuve a cargo de 3 colegios en el sector de Gómez Carreño. Estuvo muy, muy tranquilo. Lo que me llamó mucho la atención, bueno, en general la zona de Gómez Carreño es gente de edad, gente mayor. Nos tocaron grandes filas y era producto de lo mismo. O sea, la gente mayor se demora más en votar, se demora en doblar los votos. Había mucha gente que requería asistencia, menos mal que era un colegio sin escaleras, por lo tanto tratábamos de llegar con las personas directo en la silla de ruedas hasta la mesa, porque estar sacando los cuadernos para la firma, el famoso voto asistido, demoraba 15, 20 minutos la fila sin movimiento. Así que estuvo bastante pesado. Las últimas mesas se cerraron a las 7:20 de la tarde, o sea, 1 hora 20 después terminaron de votar las últimas personas que habían entrado al colegio. Así que yo llegué cerca a las 2 de la mañana, pero contenta por los resultados, por supuesto, pero sí fue muy cansador. Así que yo creo que hay que hacer algo, sobre todo cómo lograr que haya todo tipo de edades en los colegios, para que esto fluya de mejor manera. Y lo otro, que los vocales, mucho vocal joven, y cuesta que se ordene, las mesas se atrasan en constituirse, y todo eso va generando el atraso, y terminaron a las 7:30 de la tarde las últimas mesas en cerrar. Sí. Marisol, ¿y tú cómo viviste el domingo? Mira, fui a votar a mi local de votación, me tocó una espera de 1 hora 20 para emitir mi voto. Observé desorden, descoordinación entre la gente, digamos, mucha gente joven que andaba como con una especie de cosito que decía CERVEL y para ayudar. Eh, lo encontré que estaba todo muy desorganizado, de verdad. Además también había mucho sol y mucha gente mayor y mucha gente, muchas personas, mamás con niños chicos. Entonces me pasó una cosa que de repente una señora se acercó a una niña con una guagua y le pregunta a la niña del CERVEL si acaso se puede ir a sentar a la sombra de un árbol que estaba detrás de las sillas donde estaban los números de las filas. Y la niña le dijo que no. Entonces encontré yo que dije, pero ¿cómo? Y yo la paré y le dije, ¿sabes qué? Espera un segundo. Y yo fui a hablar con la niña y le dije, oye, ¿no podéis decirle que no?
porque no es que va a ir a votar, es que va a ir a sentarse allá y cuando le toque a ella, que le tocaba como cuando tú en el quinto lugar de la otra fila, va a pararse a votar. Al final la niña dijo que no, y al final un joven que había ahí, que era bastante más abierto, al final dijo que sí. Y así pasó con varios adultos mayores. Y me llamó la atención también de que a los adultos mayores yo les cedí mi puesto a varias personas mayores que le tocaba en mi fila, en mi número de mesa. Pero la mayor parte de la gente no hacía ningún esfuerzo por estas abuelitas que venían. Eso me pareció, digamos, como poco organizado, poco humano, por decirlo. Y lo otro que había gente, había marinos que colaboraban y ayudaban, pero había un espacio en el lugar donde había unas escaleras y habían dos señores mayores que no podían subirlas. Y yo las subí para verificar que tenían la mesa correcta, pero después traté de ubicar a alguien para que les fueran a tomar el voto abajo, porque en el fondo no podían, realmente eran muy viejitos, entonces no podían subir la escalera. Al final logré encontrar una persona, pero me demoré harto, y ahí los dejé. Pero creo que todas estas cosas, que son, parecieran que fueran detalles, pero inciden. Yo escuché a una persona que dijo, en un momento dijo, no sé qué más, yo me voy y se fue. De hecho, la señora se fue, dijo voy a volver más tarde, no sé. Entonces, cosas así que tú puedes evitar. Porque tú, por ejemplo, cuando a mí me tocó entrar, ya cuando me tocó era después de la 1 hora 20 que estuve ahí, entré y adentro del lugar, que estaba más fresco, era amplio, además podrías tener unas sillas para estas personas que están esperando o darle prioridad. Yo no sé cómo Bueno, funciona el sistema. sí, mira, en general, por lo menos donde yo estuve, en un local de Limache, el mismo que me ha tocado votar en los últimos 3 años, eh, uno nota el desconocimiento del procedimiento para votar de mucha gente. Por ejemplo, vimos, y eso me lo señaló un ex director regional del CERVEL, que el año pasado con la votación municipal y regional, el voto asistido subió en 300%, en 300%. Por lo tanto, ahora las personas mayores de 70 años, las mujeres embarazadas y algunas personas que podían mostrar algún problema serio, por ejemplo, gente que estaba asistida con su carrito con la botella de oxígeno, bueno, esas personas tenían prioridad. Entonces, había gente con colas muy largas y a medida que llegaban esas personas que tenían prioridad, se les iba dando la pasada a ellos. Y claro, y la gente, no sé, pues jóvenes de 30 años, 40, 50 años, al sol, era difícil. Y ahí la autoridad es de los presidentes de mesa, no de las personas del PC. Las personas que están del PC, que son estas personas que con este peto rojo, son personas auxiliares que contrata el CERVEL para facilitar la información y todo. Y por otra parte, muchas veces los apoderados ayudábamos a que las personas supieran efectivamente si era su mesa. Vimos personas que hicieron filas de 1 hora y media y cuando llegaban a votar, constataban de que ellos en realidad estaban en otro local. Y hoy día hay que reconocer que el CERVEL, en la información de datos electorales, entregaba el local de votación, el número en el padrón para ubicarse. Muchas veces uno veía en procesos anteriores cómo hojeaban el padrón, pescaban el otro librito y lo volvían a hojear, porque uno además ahí ve personas que el alfabeto no lo tienen claro, eh, y todo ese tipo de cosas va trazando. Y lo otro es que además se agregaba en el dato electoral, te mostraban a ti, de acuerdo al distrito donde tú votabas, los facsímil del voto. Entonces una persona podía llegar a la votación con una decisión clara de por quién votar y dónde estaban ubicados en el voto que iban a encontrar. Bueno, y también uno nota ahí toda la problemática que hay de comprensión lectora de los vocales de mesa realmente para interpretar lo que en el manual, una cartillita verde, donde está claramente explicado cómo se lleva a cabo el proceso uno por uno. Muchas veces somos los apoderados que tenemos más experiencia los que los asesoramos y le decimos cómo proceder. Pero la verdad que 3 votos o 4 votos, pero en la votación de 4 votos, si se acuerdan ustedes, fueron en 2 días que se guardaban las urnas para el día siguiente. Entonces, la verdad que 3 votos
es un problema que tiene que dimensionarse. No es lo mismo la persona que votaba en Santiago con solo 2 votos que la gente que vota que votó en esta región, además por senadores, eh, que agregaba un tercer voto que había que votar, doblar, etcétera, depositarlo en la urna y todo lo más. Así que yo creo que hay hartas oportunidades de mejora para que esto realmente funcione. Oye, y les quería hacer una pregunta respecto de las encuestas. Las encuestas hacían varias cosas y ahí hay un ranking. Fue el panel de la Universidad del Desarrollo, fue la que más cerca estuvo. Después Pulso Ciudadano y CADEM. Esos subieron al podium de los aciertos más cercanos a lo que pasó, pero ninguna le atontó con París. ¿Cómo viste tú el tema de las encuestas, Chantal? Yo creo que, bueno, en general, el primer y segundo lugar todos le acertaron. El tema del tercer lugar y sobre todo el voto Parisi, yo creo que al ser un voto antipolítico en el fondo, que no se refleja en un partido, son personas que no se reflejan en un partido, tampoco se reflejan en las encuestas, o sea, es alguien que no quiere saber con votaciones, que no quiere saber con los partidos, pero que tampoco quiere responder encuestas. Y yo creo que por eso hay una gran diferencia en el fondo, porque ya, por ejemplo, yo que trabajo harto con partidos políticos, me doy el tiempo de responder las encuestas. Pero una persona que no le interesa, claro, no responde y por lo tanto eso no se ve reflejado. Al igual que hay sectores poblacionales, que son las zonas más vulnerables, tampoco son sectores que responden encuesta. Y yo creo que eso es lo que provoca la distorsión en los resultados. No sé, Marisol, si a ti te parece lo mismo. Fíjate que coincido con tu precisión, porque de alguna manera dentro de la torta, por decirlo así, que tienen en general estas encuestadoras, hay cierto público que no está dentro, ¿ya? No está dentro de la torta, porque obviamente no pueden tener el 100% del país y todo. Tú sabes que es un muestreo solamente, ¿te fijas? Que en general ese muestreo responde a ciertas categorías y temas básicos, digamos, nivel sociocultural, rango etario, etcétera. ¿Te fijas? Sexo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una cantidad de personas en que no están dentro de esa encuesta. Y por otro lado, también está el factor del no sé, no sabe, no responde, que es un factor que incide, que fue justamente lo que le pasó a la Cosa Nostra, que no lo tenía en consideración. La Cosa Nostra, que fue que ha sido la más criticada por el tema, digamos, de Alberto Mayor, es una encuestadora que no considera esas preguntas para aquellas personas que no saben no responden, todas tienen que responder algo. Entonces también te deriva de alguna manera un gráfico con un margen de error un poco más abierto, porque resulta de que en el fondo mucha gente no sabe en el momento que lo encuestan o no quiere responder, como tú bien dices, porque en el fondo no quiere decir por quién va a votar por alguna razón. Entonces yo creo que sí. Y además que no, o sea, es una sorpresa porque no era esperable, nadie lo pensaba, pero al mismo tiempo si uno hace memoria, tal vez no debería haber sido una sorpresa, porque en la elección anterior también Franco Parisi tuvo una votación de un tercer lugar y Franco Parisi ni siquiera estaba en el país, estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces, en el fondo, ahí él tiene esta cantidad de personas que, como tú muy bien dices, es antipolítico, que son personas en el fondo antisistémicas, ¿te fijas? Pero que no son tampoco extremos, no son los extremos, digamos, antisistémicos, sino que más bien responden a un sector, yo diría, disruptivo, ¿te fijas? Donde yo no quiero votar ni por la derecha ni por la izquierda, como era su eslogan, ¿no es cierto? Ni como ni facho ni comunacho, ¿ya? Y resulta que ahora esas personas van a tener que ver si acaso van a votar, entre comillas, por el facho o por el comunacha, porque en el fondo es lo que les queda, ¿ya? Y con respecto a lo que decía Reinaldo de este personaje, eh, que en este minuto se endiosó y él está, entre comillas, intentando, porque yo creo que es lo que él quiere,
llevar la batuta en este cuento, ¿ya? Y gánense los votos y todo, que es una cosa que para la lectura que uno puede tener de una persona así es un poco como me creo, me dieron todas las posibilidades de creérmelo yo el queque, perdonando la expresión, ¿ya? Y hoy día yo soy el que estoy en la bisagra, ¿te fijas? O sea, yo soy el que puedo poner los votos para allá o para acá. Yo creo que hay que analizar también otras cosas, como por ejemplo el hecho de que Pamela Giles está dentro del PDG, y no es poco que esté dentro del PDG. Vamos a ver si en unos años más ella no será la candidata del PDG y no Franco Parisi, porque así como va, tú sabes que tiene su personalidad. No sé qué opinas tú, Eh, Reinaldo. No, mira, yo creo que en realidad ahí hay varias cosas que analizar. Por ejemplo, cuando vemos eh, el presidente Boric refleja un 32% de aprobación y la candidata Jara no sacó 32%, porque las encuestas en general decían que estaban en torno al 30, muchas lo daban sobre el 30% y la verdad que sacó 27. Entonces hay 5 puntos de porcentaje que Jara los perdió y ese 5% de alguna manera yo pienso que se fue a París, de tal manera que él no es tampoco dueño de esos votos y ahí yo podría tratar de adivinar que hay gente de democracia cristiana que en ningún caso iba a apoyar a Jara, eh, Toa Lovers, ¿ah? Que tampoco iban a apoyar a Jara, gente del PPD, gente del Partido Radical, gente incluso del Partido Socialista, que declararon abiertamente antes de la elección que ellos no iban a votar por Jara. Y probablemente ese voto se movió para allá. Y también creo que eh, muchos de las personas, del millón de personas que desfilaron, ¿no es cierto?, después del estallido en octubre del 2019, que se sintieron defraudadas, no sé, porque ellos creyeron en estas promesas de estos mesías que venían del Frente Amplio y otros, y que se vieron totalmente defraudadas al cabo de estos 4 años. Entonces, esa gente no vota hoy día ideológicamente, no está preocupada del aborto, de la eutanasia, de ese tipo. Están preocupados de llegar a fin de mes, de los temas de inseguridad, de delincuencia, ¿no es cierto?, que las afecta tremendamente, y esa gente votó por cosas que prometía Parisi, a lo mejor de forma simple. Se movió al norte cuando hablaba, ¿no es cierto? Recordemos que habló de cómo enchular a la vieja. Los mineros hablan del viejo, hablan de los viejos y de la vieja. ¿Mm? Sobre todo los viejos hoy día, que es el día, ayer fue el día del hombre y que en general fuimos muy poco saludados. ¿Ah? Entonces, en el lenguaje minero, el viejo y la vieja eh, es una realidad que él la interpretó mejor que mucha otra gente. Por eso que en el norte minero París sí es fuerte. Esa es un poco mi apreciación de lo que pasó y de esta votación eh, bien importante que sacó al obtener 14 diputados. Así que Sí. vamos a ver qué pasa con él. Yo creo que sí, por un lado, pero fíjate que yo creo que esa gente que es cristiana, PPD y todo, no sé si se fueron tanto a París como se fueron a Matei, Bueno, también, porque yo creo que Matei, bueno, Matei aglutinaba a demócratas y amarillos, ¿no es cierto?, junto con Evópoli, UDI y RN, pero yo creo que hay mucha gente que se sentía más hacia Matei, porque Parisi, el votante de Parisi es un votante medio díscolo. O sea, hoy día voto por Parisi, pero mañana puede que no. Incluso, fíjate bien lo que él dice. O sea, él va a hacer, entre comillas, como un pequeño asambleísmo dentro de su partido para saber por quién votar. Lo mismo dijo la Pamela Giles, que ella se debe a su gente, a su pueblo. Entonces, en el fondo van a encuestar a toda la gente del PDG para saber qué es lo que dicen y lo que diga la gente del PDG es lo que ellos van a hacer y lo que van a votar. Eh, pero nosotros ya hemos tenido la historia del PDG en el sentido de que ha salido gente del PDG en el Congreso y después ya no es del PDG, como pasó ahora con un diputado que saliendo que era del PDG dice yo voy a votar por Cast a las 48 horas de haber sido elegido por el partido PDG. Entonces, la verdad es que yo creo que el PDG en este minuto es, o sea,
como, algo así como que no se puede saber todavía qué es lo que va a pasar, porque yo creo que tienen que organizarse dentro y yo creo que una labor muy importante que ellos sí tienen es el tema del marketing. Manejan muy bien todo lo que es posicionamiento de marca, fidelización, tienen en ese sentido una muy buena estructura de comunicación y de marketing, porque es lo que trabajan. Bueno, el próximo miércoles, jueves, digamos la otra semana, vamos a conversar con Gianfranco Arballelata, nuestro antiguo colega panelista aquí de este programa, que realmente yo creo que es el cerebro detrás del marketing digital que ha logrado este efecto. Y fíjate, pero recibí en un chat de amigos que participo, un buen amigo que está observando desde el extranjero, reside en el extranjero, él se cambió hace poco a vivir a Portugal, y señalaba él, leo textual, nada bueno se puede esperar de quienes públicamente declaran no estar decidido entre dos opciones de país, tan diferentes estas opciones como las que plantea Jara, como las que plantea Kast. Lo encontré súper claro, o sea, yo creo que hay sobre todo una persona que aspira a ser un líder político, debiera tener decisiones claras. Claro, él no es dueño de los votos, pero puede indicarle a su gente para qué camino va. Así que, bueno, ya llegamos a la mitad del programa. Hemos conversado con Marisol y con Chantal respecto de lo que pasó en el proceso eleccionario del día domingo. Eh, y bueno, ahora podríamos escuchar, hacer un break musical, Chantal, y proponer alguna canción eh, para amenizar esta tarde de conversación. Oye, sí, mi marido estuvo cumpleaños ayer, así que él quiere escuchar una canción, que es Compromiso de Javiera Parra. Compromiso de Javiera Parra. Vamos a tratar de escuchar entonces qué quiso decir con esa canción Así don, es. don Patricio. No nos dejen, ya volvemos en unos minutos después de escuchar esta solicitud de Chantal. Bueno, espero que les haya gustado esta canción muy romántica elegida por mi marido. Me trae buenos recuerdos y me encantan los lentos además, que vuelvan los lentos, como se dice. Yo creo que se están perdiendo algunas cosas del romanticismo que es tan bonita. Oye, volviendo un poco al tema electoral que recién estábamos conversando, yo creo que hoy día le da un poquito la razón a republicanos de no haber participado en una primaria. Y por otro lado, yo creo que se ve en los resultados cuál es la importancia de que la lista tenga un candidato presidencial. O sea, claramente se ven beneficiados las listas donde hay un candidato versus las listas donde no está un candidato. Así que yo creo que acá se van a sacar varias lecciones, varios partidos requieren disolución y eso va a reordenar todo este ámbito político frente a este nuevo gobierno y se está hablando de nuevas coaliciones también. Así que yo creo que esto más que una elección va a ser un terremoto al sistema político. Yo creo que varias cosas surgieron de esta última elección. Y bueno, y de alguna manera también se está hablando y se está viendo esa cierta unidad de la derecha en que de alguna manera la está liderando el Partido Republicano y hay que destacar cómo cuando todavía no estaban finalizados los escrutinios, eh, Evelyn Matei con su comando y los partidos que la apoyaban en Chile Vamos, así como Johannes Kaiser, llegaron a saludar y a dar todo su apoyo sin condiciones a José Antonio Kast. Eso realmente llama la atención. Ya hay un programa en curso de cómo se está trabajando a nivel regional con los alcaldes, alcaldes fundamentalmente muchos alcaldes de derecha que son de Chile Vamos. Eh, Eso ha llamado la atención porque realmente se ve que se puede avanzar y se puede conversar y a lo mejor formar una gran coalición de derecha. Muchos anuncian el fin de Chile Vamos, pero la verdad que yo creo que a lo mejor tanto la UDI como Renovación Nacional van a ver de reformularse, a lo mejor fusionarse o seguir en dos líneas como Chile Vamos, pero con una condición y una doctrina más precisa, más certera. Eh,
Pero mira, Yo, yo creo que en ese caso, eh, yo lo que vi es que ante la catástrofe de que saliera Jara, porque realmente sería una catástrofe desde el punto de vista nuestro, ¿no es cierto? Eh, la unidad era el único camino. Yo vi cuando Evelyn Matei fue a donde José Antonio Cast, tengo entendido que no tenía ninguna ganas de ir, pero lo hizo por el bien de Chile. Y eso yo creo que es súper rescatable, porque puede ser que ella no era lo mejor que le hubiera pasado, ni tenía ningún interés en estar en esa situación, pero pudo superar su propia, eh, su propio, digamos, me imagino que ha sido para ella muy triste tener un cuarto lugar, y que ganara alguien con el que estuvo de punta mucho rato en el tema de la carrera de candidatos. Pero eso es un acto que te muestra que a pesar de que puedan tener distintas veredas, ver de distintos enfoques, primó algo que es mucho más importante, que es el hecho de que nos tenemos que unir, porque de alguna manera, si se alejara, este país se puede poner en peligro, porque a veces nosotros sabemos que cuando el comunismo se instala es de difícil extirpación. sí, Entonces, me parece a mí que la acción que tuvo ella es totalmente diferente a la que tuvo Johannes Kaiser, porque Johannes Kaiser fue de verdad a apoyarlo y sin ninguna, o sea, él sabía, claro, también estaba triste del lugar que tuvo, pero en general yo te diría que eso habla de que la derecha se da cuenta de que sin unión no hay futuro. Y yo creo que eso es súper importante, porque hay que dejar atrás todas las cosas que se dicen en estas campañas, que se echan tierra todos por una cosa y por la otra, y mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante, hacia la próxima, la segunda vuelta, con un espíritu de equipo, de país. Ya el tema partidario, yo creo que hay que dejarlo un poquito de lado, ya porque después se podrá arreglar, entre comillas, la carne en el camino, pero hoy día no hay tiempo, no hay, no hay, no hay necesidad de nuevamente tener una actitud, digamos, de que tú, aunque tengas tu propia forma de pensar, pero pienso que esa actitud que tuvo Evelyn Matei, a pesar de ella, en el fondo, habla mucho de la necesidad que tenemos todas las personas de derecha de unirnos, a pesar de que no tengamos las mismas convicciones o tengamos diferencias con la otra facción, porque acá estamos ante un bien mayor. oye, y esta carrera presidencial mostró y nació un nuevo y potente líder. O sea, yo creo, independiente de lo que esté pasando con París ahora, pero creo que la consistencia y lo que atrajo y acaparó la atención de mucha gente fue esta capacidad de Johannes Kaiser, sobre todo su capacidad comunicacional para transmitir con plena convicción y sin vergüenza, ¿no es cierto?, que es una persona derecha y defender los principios de la derecha. Eh, Cosa que yo creo que ahí Evelyn Matei cometió el error de hablarle a un centro que no existía. ¿Ah? Hablarle a un centro que no existía y en cambio Kaiser, eh, y por otra parte también, por supuesto, José Antonio Cast, le habló a este público, a este electorado de derecha, sin complejos. ¿Ah? Y eso yo creo que es una lección aprendida y que aquí surgió un líder potente que seguramente va a dar que hablar. Hay mucha gente que está viendo cómo organizar bien y disciplinar y estructurar bien el Partido Republicano. Pensemos que recién en febrero, marzo se estaban estructurando ellos, estaban con votaciones internas recién en el primer Partido semestre. Libertario. Y El el Partido Partido Libertario, el Partido Nacional Libertario, y hubo que repetir incluso algunas elecciones, así que seguramente el Partido Libertario va a dar que hablar en un tiempo más y es una fuerza importante de la derecha. Oye, el otro, para que avancemos, quería el tema de los debates.
¿ah? Eh, A veces los debates se ponían refome porque cuando uno ve a candidatos que tienen eh, menos del 1%, como el señor Artés, ¿ah? 0,66 por 0,7%, Meo el 1,2%, Harold May Nichols 1,26%. Cuando uno veía los debates que le asignaban el mismo tiempo para interiorizarse o escuchar al señor Artés, a uno en general, al público, los que atendían estos debates, le interesaban qué es lo que decía la señora Jara, qué es lo que decía el señor Kaiser, qué es lo que decía el señor Cast, fundamentalmente, y por supuedo Evelyn Matei. Eso me interesaba, pero escuchar o perder el tiempo escuchando a esos otros candidatos, es cierto que es el ejercicio democrático, pero caramba, o sea, si uno quiere escuchar más y no prácticamente puros titulares o puros eslogan de parte de los candidatos, y había que darle tiempo para que se explayaran, para conocer cómo se planteaban frente a diversos eh, problemas que se les planteaban ahí por los entrevistadores. Yo creo que eso debiera corregirse, eh, porque en realidad se pierde el tiempo soberanamente con candidatos que no tienen nada que decir y no tienen ninguna posibilidad eh, de tener un logro. Así que no sé, Chantal, tú cómo viste el tema de los debates, pero yo creo que debieran concentrarse en los 3 o 4 candidatos con más potencial y punto. O sea, los otros, eh, Lo que pasa es que a lo mejor no debiéramos de tener tantos candidatos, porque no le pero puedes quitar el tiempo en el debate, pero sí a lo mejor las barreras para ser candidato debieran de ser más altas, para que alguien como Eduardo Artés no logre ser candidato, porque no va a tener el apoyo. O sea, él dice, no, sí, cuando yo salga presidente, y la verdad es que todos sabíamos que no iba a ser. O sea, se pierde mucho tiempo, tal como dices tú, en ese tipo de personas. Entonces, a lo mejor hay que subir los reglamentos mínimos para ser candidato. Yo mira, 8 estoy candidatos, mucho. de acuerdo 86.000 votos sacó Artés. Yo estoy de acuerdo con el hecho de que hay que subir la barrera, no solo de los candidatos, de todos los empleados públicos, de las autoridades, de los candidatos a senadores, los candidatos a diputados. O sea, hay que subir la barra y pensar en que necesitamos personas de excelencia orientadas al bien del país y no solamente a temas partidarios y no solamente a temas de intereses personales del tema. Eso lo tenemos súper claro y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero escuchar a Artés, como escuchar a Ominami, o sea, Enrique Ominami, y al mismo May Nichols, me parece interesante porque cuando tú escuchas a un candidato a presidente decir que si es presidente y la calle se vuelca en contra de su gobierno, él se va a ir a poner de parte de la gente, tú estás viendo al tipo de persona. Cuando dice él que él va a apoyar a los alumnos que tengan bombas Molotov, estás viendo al candidato, estás viendo a la persona que lidera una fracción que será un 0,66%, pero lo estás viendo, porque si tú no lo ves, te falta información del tipo de gente que va detrás de él, porque nosotros no tenemos toda esa información. Yo estoy segura de que mucha gente de derecha que debería estar viendo lo que hablan en el Facebook, la radio de la Victoria, digamos, las juntas vecinales de Cerro Navia, de Maipú, de la Florida, yo no sé si ustedes se han metido alguna vez al Facebook de esa gente, cómo funcionan, cómo se organizan, qué es lo que dicen, cuáles son sus mensajes. Si a nosotros nos falta información del otro lado, uno tiene que estudiar, y eso es una cuestión de estrategia militar y estrategia, digamos, de todo tipo, cuando tú tienes que estudiar a tu contrario. Y no digo enemigo, digo contrario, Oye, porque y no lo otro, siempre el enemigo, tienes que estudiar a tu contrario y oye, y saber lo qué otro está es la pensando, cómo lo importancia, está la, haciendo. la Y escuchar a importancia, Tess, para mí, sí, la claro, importancia de la radio, de repente, la capacidad de comunicación de la radio. La radio, la verdad, cuando apareció la televisión, mucha gente señalaba que iba vaticinaba que la radio moría, y la verdad, yo, por ejemplo, la radio la escucho cuando voy en auto, ¿ah? Cuando voy viajando, y mucha gente escucha radio cuando va en el metro, en la micro, etcétera. Eh, Ahí es donde se escucha, y la radio, y la verdad,
que uno se informa mucho mejor. ¿Ah? Yo soy más partidario de la radio que de la televisión. Hoy día con YouTube uno después puede ver cualquier programa, qué sé yo, y puede, en el horario que uno quiere, puede repasar eso. Así que Pero ese era un tema. yo lo que mejoraría serían las preguntas de la prensa, porque Mm. encuentro que las preguntas son bastante básicas, son las mismas preguntas siempre, porque tú ves el debate, ves la entrevista en la Bio Bio, ves la entrevista en la Duna, ves la entrevista en no sé dónde, y son siempre las mismas preguntas. Y al final de cuentas tú, no, tú conoces una parte del candidato, pero no conoces en general, no deja ni siquiera que uno se informe de un programa, de su pensamiento, no, no sabemos. Entonces yo creo que las preguntas de la prensa debieran ser bastante más interesantes, por no decir inteligentes, porque no quiero pecar de peyorativa, pero realmente pienso que las preguntas no sirven demasiado y con los 2 minutos que le pueden dar o el minuto no alcanzan, como dice Reinaldo, a explayarse y realmente a hacer una intervención que a los televidentes que estamos interesados en saber nos sirva. Sí. Oye, bueno, y lo otro también es la responsabilidad de nosotros como votantes de informarnos. O sea, hoy día cualquier persona tiene un teléfono celular, puede tener información, puede acceder a Google y buscar información, programas, no sé, pues, de Janet Jara, de París. O sea, la información está. Cuando uno veía que la gente no sabía en qué colegio votaba, que hablamos recién, y en su teléfono tenían la posibilidad de saber cuál era el local de votación, cuál era su mesa, cuál era el número de orden en el padrón, etcétera. Incluso, y ahí uno ve, ¿no es cierto? La, una es la falta de interés de mucha gente, sobre todo esa gente que fue con voto obligatorio, hoy día que apareció mucha gente, tercera edad, que no votaba en los últimos años, porque estaba más arriba de la cabeza con el tema eleccionario, y que tuvo que ir a votar, pero no se informó, y una teoría, porque dos personas a mí me lo comentaron, papás, que le dijeron a sus hijos, eh, bueno, ¿y por quién van a votar? No, no tengo idea, ahí voy a ver. ¿Ah? Hubo asunto mío. Y después, conversando de vuelta, ¿por qué votar? Dije, no, le puse el palito ahí al primero nomás, que era Parisi, no sabía quién, no tenía idea de los otros candidatos, así que le puse a Parisi. Y parece poco serio lo que voy a decir, pero capaz que mucha gente eh, como se da normalmente cuando se vota en los pactos, el que va primero en lista sale electo. ¿Ah? Y en esta cuestión, en este primer voto, a lo mejor le pusieron la rayita al primero, que era Franco Parisi. Así que vamos a ver qué pasa con la gente que votó por él, cómo se va a comportar en la votación del próximo 14. Oye, vamos a un tema que yo creo ¿Puedo hacer un punto de lo que acabas de decir? ¿Ya? ¿sí? Dos cosas. Uno, falta de educación cívica en los colegios, de todas maneras, para poder justamente inculcar la necesidad y la responsabilidad que tenemos como habitantes de un país para elegir y para informarnos sobre los candidatos a que vamos a tener a presidente o cualquiera de los cargos de elección popular. La primera. Y la segunda, la gente de la tercera edad funciona muy poco con el teléfono. Eso pasa con los mismos restaurantes cuando uno va y está el famoso QR, la gente de la tercera edad no funciona con los teléfonos. O sea, si tú quieres que una persona mayor vea en el cervel.cl, se meta y que diga electoral y que vea la mesa, esa cuestión, a menos que se lo haga un nieto o un hijo, no va a pasar. Y eso yo creo que se están olvidando en muchas áreas, no solamente en esta, ¿no? Muchas áreas en los bancos. Por ejemplo, la gente que tiene cuenta en banco, que es mayor, no tiene idea de cómo usar el asunto del sistema de la página web. Y creo que nos estamos olvidando un poco de que hay gente que todavía no está familiarizada con la tecnología, probablemente no lo va a estar, y hay que tener también una posibilidad para ellos de informarle a lo antiguo, a lo mejor con un cuadernillo, una cartilla, no sé, pero esperar que ellos hagan ese ejercicio, yo creo que no es posible.
Y bueno, y lo otro también es que esta gente, estos muchachos del PS que son orientadores, facilitar también eso, los nietos, los hijos, etcétera. Fíjate que uno le da gusto, critica mucho a la juventud. ¿Ah? Ayer tuve que ir al médico, dejé el auto estacionado en una parte porque tenía que hacer tantas cosas que me iba a salir muy caro el parking y tomé micro, anduve en micro. Yo normalmente no uso locomoción colectiva y tomé la micro. Por supuesto que quedé de pie en una micro que iba llena eh, en el centro de Viña y una niña que debe haber tenido unos 23 años, qué sé yo, me hizo señas, porque a veces cuesta que le den el asiento, sobre todo a mujeres, demás, pero me dio de pie y me hizo señas para ofrecerme el asiento. ¡Ay, Y qué hermoso! le agradecí mucho con una sonrisa, porque yo me siento que no me veo tan viejo, pero claro, para una joven de 20 años soy evidentemente un viejo. Eh, y me alegró eso de que una niña joven tuviera esa deferencia con una persona evidentemente de tercera edad. Y ahí uno se da cuenta que en realidad todavía hay gente buena, educada y deferente con los adultos mayores, eh, que indudablemente produjeron un problema en muchos locales de votación por la lentitud para votar, tener esa preferencia que hacía que gente de edad mediana los fueran postergando, 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 y estuvieran una hora y media y hasta 2 horas en la fila, como pasó en muchos lugares. Así que bueno. Oye, el tema de los fallecidos en las Torres del Paine, que los sorprendió este temporal, esta ventisca fuerte, que murieron por hipotermia finalmente. Creo que debiésemos conversar un poco eso, porque hoy día hay mucho turismo aventura, ¿no es cierto? Rafting, estos lanzamientos de los Benji, que acuérdense que en Pucón hace unos años atrás murió un joven que se lanzó en un Benji y finalmente se azotó en el suelo. Eh, Hay tantas cosas hoy día, accidentes en estos andariveles que se lanzan, eh, y este fenómeno del trekking que se ha puesto muy de moda es un turismo más elitista, conlleva varias cosas, no solo en la seguridad para las personas, sino que también en los riesgos que un accidente provoca eh, y que tienen un impacto sobre la industria turística. Yo recuerdo que cuando se hundió el Costa Concordia en Italia, yo me pude subir a en un buque de turismo en Chiloé, que llegaba hasta la Laguna San Rafael, porque más de la mitad de los pasajeros que tenían pasajes comprados y todo en este buquecito, finalmente desistieron por el temor de lo que provocó el hecho del accidente del Costa Concordia en Italia. ¿Cómo el efecto este va a tener algún impacto en el turismo en Torres del Paine, que es un lugar, un destino preferido de muchos turistas europeos sobre todo? ¿Cómo lo ves tú, Marisol, ese fenómeno y qué crees que puede impactar? Y después, Chantal, también tú que nos des tu opinión sobre eso. Bueno, mira, tú sabes de que yo pertenezco a la directiva de la Asociación de Periodistas Turísticos de Chile, APTUR, y hemos analizado un poco el fenómeno del tema del turismo de este tipo, y nos damos cuenta de que en general hay problemas básicos que son la falta de la presencia del Estado en el turismo en general. ¿Ya? Esto que pasó con los turistas de las Torres del Paine, que tiene que ver principalmente con una falta de presencia del Estado en muchas áreas. Por ejemplo, bueno, obviamente guardaparques. Tú sabes de que no están financiando a CONAF para que tenga guardaparques, para que tenga gente entrenada en este tipo de cosas, que monitoree la zona, que dirija, que organice, que de alguna forma si ve que viene la nube, que con el asunto sepa que las personas están en un lugar, que tengan, digamos, algún acceso para poder llegar. Han pedido muchos años que haya helicópteros de salvataje, que haya muchas cosas, y eso el Estado no ha tenido ninguna intención de facilitarlo, no solamente ahí, sino en todos los parques nacionales. Todos los parques nacionales que tenemos nosotros somos un país
que nuestro turismo es turismo aventura, es turismo, no es nosotros no tenemos un turismo cultural en el sentido de ir a ver iglesias o monumentos antiguos como en Europa. Nuestro país tiene un turismo de aventura, de paisajes, de lagos, de todas estas cosas. San Pedro de Atacama, con sus volcanes, con sus salares, con las playas, del sur, con los lagos, con los volcanes, con todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de turismo. Y esto que pasó en esta red del Paine es algo grave porque justamente puede pasar lo que tú dices que pasó con el Concordia. O sea, el día de mañana el turismo, el turista va a venir y va a decir este es un lugar peligroso. Cosa que no es peligroso ir a las Torres del Paine. Pero falta ese imperativo de la conciencia de que nosotros podemos ser un país turístico y podemos generar mucho empleo con eso también, y también podemos generar divisas. Esa es una cosa. Y lo otro que también la mala noticia que tiene el turismo para el próximo año es que este gobierno hizo un recorte presupuestario horroroso para todo lo que es el turismo interno y externo, entre un 30 y un 40% del recorte presupuestario. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que Chile no va a poder estar presente en ferias internacionales donde tú haces difusión de tu país. Y eso va a significar un recorte en el turismo nacional, va a significar problemas ya que existen hoy día en Chile, porque hoy día tenemos un problema grave de que la gente, como todo está tan caro, no hace turismo nacional. Está todo tan, la gente en Chile ya está viajando muy poco, y con el problema de la delincuencia y toda la inmigración ilegal, bla, bla, bla. Entonces, si uno empieza a ver esto, yo creo que es un tema preocupante, que tal vez podríamos tocar en otra oportunidad con más tiempo, pero eso está pasando. O sea, en el fondo, estamos con un problema de eh, ausencia de Estado en estas cosas y en otros Sí. también. Oye, bueno, ya llegamos al fin del programa, así que Chantal, tu opinión respecto de lo que señalaba Marisol y cómo nos puede afectar este tema, esta tragedia que pasó con turistas en Torres del Paine. La verdad es que muy de acuerdo con lo que está diciendo y comentando Marisol, ya lo vimos este año cuando se criticó varias de estas ferias turísticas de Chile donde justamente los stands nacionales eran los peor evaluados, los que eran más pobres y finalmente eran financiados por las entidades privadas, no por el Estado. O sea, las empresas privadas eran las que hacían un esfuerzo justamente por representar al país. Y eso se va a ver reflejado en esta temporada estival. Y ahora con respecto a Torres del Paine, yo viví 7 años en la zona y no es una zona peligrosa, pero sí es una zona que hay que conocer, una zona que hay que saber qué tipo de clima tiene, que de hecho tú puedes tener las 4 estaciones en el mismo día, y los turistas no pueden ser dejados así de cualquier forma, sin un instructivo, sin alguien que los esté guiando, sin alguien del gobierno regional, porque no se le puede echar la culpa acá a Santiago de que haya o no haya el staff suficiente de CONAF. O sea, si no está el staff suficiente porque era un día de votación, bueno, habrá que cerrar el parque entonces si no hay nadie vigilándolo. Pero claramente acá hay una responsabilidad de los administradores del parque. Y eso se van a ver seguramente en demandas internacionales. Bueno, queridos radioescuchas, hemos llegado al fin del programa. Hemos hablado un poquito de política, un poquito de esto otro, y esperamos tenerlos el próximo jueves. Tenemos invitado a Giancarlo Arballelata, uno de los Bad Boys, antiguo colega, panelista nuestro, así que creemos que va a tener harto que contarnos respecto de qué es lo que dice el PDG respecto de la segunda vuelta. Así que los dejamos cordialmente invitados y muchas gracias Marisol, gusto verte, muchas gracias Chantal también por participar y le mandamos un saludo cariñoso a nuestro panelista que no pudo estar hoy día, Cristian Fuentes, core en ejercicio que seguramente está muy ocupado. Así que gusto verla y hasta el próximo jueves le dejo el micrófono a Marisol y Chantal para que se despidan también. Bueno, un gusto verte, Chantal. Nos vemos el próximo jueves de todas maneras. Un saludo a todos nuestros
radioescuchas y espero que les haya gustado el programa, que estuvo bien interesante el análisis, ¿no? Así Chantal. es, muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo de todas maneras en unas próximas semanas. A ver qué tema vamos a tocar. Bueno, hasta el próximo jueves.